Les saludo y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar en contacto con nosotros. Somos Ministerios Casa de Vida. Les saluda el pastor Manuel Figueroa, desde aquí, desde la ciudad de Northridge, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos de América. Bendecimos a todos aquellos que se conectan con nosotros. Un especial saludo a todos nuestros hermanos y amigos de Ministerios Casa de Vida. Gracias por estar en contacto. Por favor, comparta ahí con sus contactos y con sus amigos para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Un saludo también especial a nuestra hermana, la pastora Lourdes Galeas, hasta allá en Majadahonda, España. Qué bueno, hermana, que el Señor les ha guardado y ustedes están con bien. Les bendecimos también y extendemos nuestros saludos y nuestras oraciones por ustedes hasta allá en Madrid, España. Que sean todos bendecidos. Saludos a todos aquellos que se conectan alrededor también de todos los Estados Unidos y nuestros amigos que están fuera de Estados Unidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos hoy compartir una palabra que pueda ser de bendición para nuestra vida y poder dejar un consejo de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Yo he intitulado la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Ten piedad de nosotros, oh Dios. Necesitamos de la piedad de Dios, de la misericordia de Dios sobre nuestra vida en este tiempo, porque es el único que nos puede sacar de esta situación. Y esto va a terminar hasta que el Señor diga. Y por eso necesitamos nosotros doblar rodillas y clamar a Dios para que la piedad y la misericordia de Dios pueda extenderse sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre las naciones de la tierra. Le invito por favor que vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 51 del versículo 1 al 7. Por favor, ahí tome su Biblia, el libro de los Salmos, capítulo 51, del versículo 1 al versículo 7 de su Biblia. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Dios bendiga su palabra. Una hermosa expresión, petición a Dios de parte del rey David. El clamor de David. Este es el clamor del rey David a Dios, pidiendo perdón y purificación por sus pecados. Y comienza él diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Porque Dios es el único que puede alcanzarnos y sacarnos de esta situación. Dios tenga piedad de nosotros y su misericordia, ¿verdad? No solo sobre las naciones de la tierra, sino sobre aquellos que están perdidos en el pecado y en la maldad. El gran rey David, rey de Israel, escogido por Dios y ungido por el profeta Samuel, de quien Dios había dicho que era un varón conforme al corazón de Dios, había cometido dos grandes pecados. Primero, cayó en adulterio. Usted conoce la historia con Betsabé, la esposa de un general de su ejército, la mujer de uno de sus fieles soldados. Segundo, para encubrir su pecado, mandó a matar a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé. Y estos dos pecados hicieron que David fuera tratado de parte de Dios. Eran al ojo del hombre
pecados que lo descalificaban y lo condenaban, porque déjeme decirle que el pecado nos descalifica delante de Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia y de compasión, que si nosotros acudimos a Él, Él perdona nuestros pecados. Pero David tuvo una actitud inicialmente que no fue agradable delante de Dios, y David trató de esconder sus pecados delante de Dios. Y hoy quiero hacer mucho énfasis en esto porque es importante que nosotros meditemos acerca de nuestra condición espiritual. Es un tiempo de reflexión, un tiempo donde podemos nosotros examinarnos, autoexaminarnos, cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Porque estoy seguro que todo lo que estamos viviendo también es un llamado de atención de Dios para la humanidad. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras a los padres, dice, por los profetas, ¿verdad? O sea, Dios habla de muchas maneras. Y este es un tiempo para que el ser humano pueda reflexionar de su condición espiritual y volverse del pecado. No tomar la actitud del rey David, que tomó la actitud de esconder su pecado, porque delante de Dios no podemos esconder nuestro pecado. Y si nosotros nos humillamos y nos declaramos culpables delante de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, yo creo que esta es la vía más accesible para que Dios pueda traer sanidad y restauración a nuestra tierra, y que Dios pueda traer sanidad y restauración a las naciones. Y esto es importante porque David comete dos pecados donde la ley demandaba muerte por esos pecados. Por el pecado del adulterio, el primer pecado en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, mire cómo demandaba la ley en el tiempo de David. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Adulterio. Adulterio, que es uno de los pecados que ha traído mucho dolor y mucha vergüenza de la humanidad delante de Dios. Sabemos que el pecado sexual es uno de los pecados que más golpea a la humanidad en este tiempo. Pero el adulterio es aquel pecado sea del hombre o de la mujer, que teniendo su cónyuge o teniendo su pareja, ¿verdad?, tiene relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposo o a su esposa. Ese es un adulterio. David tenía a su esposa. Dios le había concedido lo que él quería y tomó la mujer de otro hombre, una mujer casada, y cayó en adulterio. La ley demandaba que debería de pagar con su vida este pecado. En la actualidad hay muchos adúlteros alrededor de la tierra. Hay muchos hombres y mujeres en este pecado de adulterio. Pero ahora en la gracia, Dios no demanda muerte. La gracia de Dios te puede sacar de ese pecado, te puede sacar de esa maldad y restaurar tu vida, porque esa es la dispensación de la gracia que estamos viviendo en este tiempo. El poder llegar a los pies de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados y poder ser sanados de esa lepra, de esa contaminación, que esa contaminación sí realmente mata para vida eterna. David cae bajo condena de muerte por la ley, por el adulterio, pero en el segundo pecado que David comete, que es el asesinato de Urías Eteo, también la Biblia lo tipificaba como un pecado merecedor de muerte. En el libro de los Números, capítulo 35, versículos 20 y 21, dice la Biblia, y si por odio, lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muerte, por enemistad lo hirió con su mano y murió,
el heridor morirá, dice, es homicida. Y sabemos que la muerte de Urías Eteo fue planificada por el rey David. Fue fraguada en su mente y concebida en su corazón. La Biblia dice que mandó un emisario con una carta con el propio Urías Eteo para el general Abner, donde decía, cuando vayan a pelear en contra de los filisteos, manden a Urías Eteo primero y déjenlo solo, porque David quería garantizar que él muriera para cubrir su pecado. Había condena de muerte según la ley para David. Y David no podía restaurar la pureza de Betsabé, ni mucho menos devolver la vida a Urías Eteo. Pero David conocía que Dios es Dios de misericordia, de piedad y de compasión, que es un Dios que no condena ni desecha. Dice la Biblia que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. David sabía que la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. Pero miremos la actitud de David. Porque David, cuando es confrontado por el profeta Natán de parte de Dios, David tiene una actitud de humillación delante de Dios. Yo creo que en alguna manera usted en algún momento ha sido confrontado por alguna palabra de parte de algún siervo de Dios o de alguna sierva de Dios. Tal vez usted ha sido confrontado con su maldad por la palabra. Tal vez la voz del Espíritu Santo ha hablado a su corazón de la condición en que usted está viviendo. Tal vez puede ser un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, que es la vida en pareja sin estar unidos delante de la ley del hombre ni delante de la ley de Dios. Tal vez un pecado de mentira, tal vez un pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de brujería, de hechicería, de ocultismo, de satanismo, qué sé yo. Pero son pecados que nos descalifican delante de Dios. Y cuando la reprensión de Dios llega a través de la palabra, no es para avergonzarnos, no es para condenarnos. Sencillamente es una oportunidad que Dios nos está dando para que volvamos nuestro corazón a Él, para que nos arrepintamos y comencemos a vivir un nuevo estilo de vida apartado del pecado. Porque lo que desata la ira de Dios sobre el hombre, lo que desata la ira de Dios sobre las naciones, lo que desata la ira de Dios sobre las ciudades, lo que desata la ira de Dios sobre las familias, es el pecado del hombre. Porque Dios es un Dios santo. Y Dios manda al profeta Natán y confronta al rey David. Usted conoce la historia y la Biblia dice que cuando David es confrontado por el profeta Natán, él se humilla delante de Dios. Él cae arrepentido, se viste de cilicio y se baña de ceniza, arrepentido por su pecado. David tuvo una actitud distinta a la que tuvieron otros reyes que trataron, hermanos, de ser confrontados de parte de Dios con su maldad, con su pecado, y tuvieron actitudes de soberbia y de arrogancia. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4, cuando el rey Jeroboam, dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del profeta joven, quiso apresarlo y Dios secó su mano, porque el profeta joven llevó una palabra de parte de Dios y no le gustó al rey. Porque si hay algo que en la actualidad el hombre tiene temor, es el temor de ser confrontado con la verdad. Al ser humano le gusta vivir engañado. Al ser humano no le gusta ser confrontado con las verdades de la palabra de Dios. Al ser humano no le gusta ser desnudado en su condición original. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que cuando Dios nos habla es porque Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere bendecir. Primera de Reyes también, capítulo 19, versículo 2, nos habla del rey Acab. Del rey Acab y Jezabel, dice Primera de Reyes 19, 2, el rey Acab y Jezabel pretendieron matar al profeta Elías después de confrontarlos por el culto de adoración falso en el monte Carmelo. Y vemos nosotros que fueron reyes que no quisieron aceptar su condición. Jeremías 26, 11 también nos habla y nos dice que los sacerdotes y los príncipes de Judá no aceptaron la exhortación del profeta Jeremías. Como en la actualidad hay muchas personas que no aceptan
la confrontación con su condición. Todos ellos no aceptaron la exhortación, pero David, el rey David, el dulce cantor de Israel, actuó de forma diferente. En 2 de Samuel 12, del 1 al 10, usted lo puede leer ahí en su casa, nos habla cómo el profeta Natán confronta a David. Y David reconoce su pecado, se humilla y acude a Dios. Porque déjame decirte que la única cura para el pecado está en Dios. No hay otra salida, no hay otra forma. Es más, déjame decirte, no hay hombre que pueda perdonar tus pecados. No es por la declaración de un hombre que tú vas a ser libre de tus pecados, es por humillarnos delante de Dios. Es por reconocer que Jesús murió por tus pecados y que tú le puedas dar cabida a Él en tu corazón. Y mire qué importante es esto, porque David, siendo rey, tenía la autoridad para ordenar la muerte del profeta. Pero fue humilde y aceptó su culpa. Y yo creo que este es un buen tiempo, donde todos debemos de reflexionar y reconocer nuestros pecados, aceptar nuestra culpa y correr a los pies de la cruz, correr a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, porque la tierra está infectada de pecado. La tierra está saturada de maldad. La tierra se ha corrompido, las naciones se han corrompido, las ciudades se han corrompido. Y cuando vemos nosotros la expresión de David en 2 de Samuel 12:13, mire esta expresión hermosa, 2 de Samuel 12:13, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que el que a Dios viene, Él no le echa fuera. Y que al corazón contrito y humillado no puede despreciar Dios. Entonces, si confiesas tus pecados, también Él te limpia. Por eso debemos de clamar y decirle: oh Dios, ten piedad de nosotros. Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para aplacar la ira de Dios. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué palabra más hermosa. Te la leo nuevamente. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Necesitamos ser lavados de nuestros pecados. ¿Por qué debemos pedir ser lavados? ¿Por qué debemos de pedir por piedad a Dios? Porque todos alrededor de la tierra somos manchados por el pecado. Y porque sin ser limpios no podemos vivir felices. Porque sin ser limpios no podemos entrar en la gloria del Señor. ¿Por qué David hizo esta petición y dijo: lávame tú? Equivalía a reconocer que David era tan débil que no podía lavarse a sí mismo. Como tú y yo somos tan débiles que no podemos lavarnos a nosotros mismos. Como un trapo sucio que necesita que alguien lo lave, así somos nosotros, necesitamos que alguien nos lave. ¿Y sabes quién es ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que el ser humano sucio y manchado por el pecado se ampare en Dios. Y si no, no podremos ser nosotros limpios de nuestros pecados. La Biblia nos da varias analogías acerca de cómo el hombre es incapaz de poder lavar su maldad a sí mismo. O cómo un hombre puede a otro hombre limpiarle y perdonarle sus pecados.
Jeremías capítulo 2, versículo 22, nos habla la Biblia y nos dice, oiga bien qué expresión la que usa Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire qué importante, no sé si usted conoce la lejía, pero la lejía es un químico poderoso para poder quitar manchas. Y dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Solo Dios es capaz de limpiarnos. Solo Dios es capaz de purificarnos. Solo Dios es capaz de perdonar al hombre. El hombre es incapaz de limpiar su corazón. Solo Dios. Y hay pecados que colman la paciencia de Dios y desatan la ira de Dios. Vemos las naciones y las ciudades corrompidas por el pecado. El sexo ilícito. La proliferación de la brujería, de la hechicería en las naciones. La libertad para que los brujos, santeros, agoreros, adivinos esparzan su veneno de maldad y de pecado por las naciones y por las ciudades de la tierra. La fornicación. La proliferación como un veneno terrible del homosexualismo y del lesbianismo en toda la tierra. El torcer las leyes divinas de Dios. Cuando se legaliza la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo. Cuando se le llama familia a dos hombres disque unidos en matrimonio, a dos mujeres unidas en matrimonio, es una aberración delante de Dios. Eso trae juicio a las naciones. La legalización del aborto, donde no es considerada la vida dentro del vientre de una mujer, donde la mujer grita con toda la fuerza de su voz, tener autoridad y potestad sobre su propio cuerpo, cuando la Biblia dice que Dios es el que da y Dios es el que quita la vida. Cuando vemos la irresponsabilidad de las autoridades en las naciones, legalizando el uso de las drogas, la legalización del suicidio disfrazado de la eutanasia, todo esto trae juicio a las naciones. Hay naciones que permanecen de pie por el remanente fiel que Dios ha establecido en esas naciones. Pero hay naciones que por su maldad y su pecado ya no deberían de existir sobre la faz de la tierra. Por eso necesitamos clamar a Dios por piedad, por misericordia. Y levantar nuestras manos a Dios y decirle, oh Dios, ten piedad de nosotros. Extiende tu misericordia sobre nosotros. Porque somos nosotros los que hemos provocado la ira de Dios. Somos nosotros los que hemos desatado estas cosas que estamos viviendo y aún si no nos arrepentimos de nuestra maldad, si no nos convertimos de nuestros malos caminos, cosas peores vendrán sobre la tierra porque esa es la demanda de Dios en su palabra. Jeremías 13:23 también nos habla de la incapacidad del hombre para poder borrar su pecado, dice el profeta Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Y déjeme hablarle con todo el corazón en esta tarde porque de nada sirve que usted clame a Dios y le esté diciendo, Dios, ayúdame, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, cuida a mi casa, si estás en pecado.
No podemos nosotros demandar de la piedad y de la misericordia de Dios si primero no es para arrepentirnos de nuestros pecados, para pedirle perdón a Dios. Por eso es importante tener una actitud como la que tuvo el rey David y decir, sí, he pecado contra Jehová. He pecado contra Dios, reconozco mi culpa, reconozco mi pecado delante de Dios. Entonces la misericordia y la piedad de Dios se derramará sobre nosotros y eso traerá sanidad a las naciones. Porque para esto Dios proveyó al Cordero perfecto, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora David habla y dice, amados hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7, dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No importa cuán horripilantes o detestables sean tus pecados. No importa cuán bajo has caído en el pozo del pecado, de la desesperanza o de la corrupción, Dios puede extender su mano y sacarte de esa condición y restaurarte y darte vida. Porque el ser humano que reconoce delante de Dios su vileza, su pecado, y se arrepiente y clama a Él, como lo hizo David, será limpio de todo pecado. El Señor mismo le limpiará y vendrá a ser más blanco que la nieve. Este no es tiempo para estar pidiendo cuestiones económicas. Este no es tiempo para estar nosotros pidiendo por satisfacer nuestros caprichos o las cosas que son temporales. No, clamemos a Dios por misericordia. Clamemos porque aquellos que han endurecido su corazón a Dios puedan abrir su entendimiento y puedan conocer al Dios que da salvación y que da vida eterna. Dios puede hacerlo, solo una obra divina es la que produce resultados divinos. El hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer. El papel, hermanos, cuando es procesado y es sacado del procesamiento, el procesamiento del papel sale del poder reciclar trapos sucios. Y de esos trapos sucios e inmundos sale un papel blanco. Y así es el ser humano. Por muy negra que esté tu conciencia, por muy cargado que estés de pecado, Dios puede hacerte más blanco que la nieve. Cuanto más, hermanos, la obra divina en la vida del ser humano puede hacer cosas poderosas. Pero déjeme decirle que Dios, cuando derrama su piedad y su misericordia, después viene el consuelo de Dios. Porque David primero pide ser limpiado y después pide ser consolado. Porque mientras haya pecado, habrá tristeza. Porque el pecado entristece el corazón. El pecado trae ruina a las familias. El pecado trae ruina al hombre. El pecado trae ruina a las naciones. El pecado trae muerte a los países. El pecado es una peste. El pecado es peor que el coronavirus. Esta peste va a pasar, pero el que no se arrepienta y busque de la piedad y la misericordia de Dios morirá eternamente. El pecado trae dolor al ser humano, pero el perdón de Dios trae consuelo a la vida del ser humano. Vemos la expresión de David en el Salmo 51:12, que es el salmo que nace del corazón de David después del tratamiento de Dios de este proceso. Y en el Salmo 51, versículo 12 dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que le está diciendo David? Permíteme tener una paz bien fundamentada, una paz creada por ti, para que se regocijen y se consuelen los huesos quebrantados por la convicción de pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra de tu libro todas mis iniquidades, bórralas como la nube se borra y la disipan los rayos del sol. Es lo que está diciendo David, consuélame. Pero ningún hombre, ninguna mujer sobre la faz de la tierra, sumergida en el pecado, podrá tener consuelo.
podrá tener tiempo de paz. Salmos 32:1 es una expresión gloriosa que dice el rey David, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esperamos la gente volviendo a Dios. Oramos porque todos aquellos que un día le conocieron vuelvan a Dios. Oramos porque aquellos que han endurecido su corazón, el Espíritu Santo pueda sensibilizarlos y puedan volver en comunión con Dios. Oramos porque nuestros familiares inconversos conozcan del Dios Todopoderoso. Oramos porque la gracia, la misericordia, la compasión y la piedad de Dios sea derramada sobre las naciones de la tierra. Porque hay consecuencias cuando se calla el pecado. Callar el pecado trae dolor y vergüenza al ser humano. Mire cómo lo expresa David, porque David también expresa en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mire cómo dice David, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, pero dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No sigas callando tu pecado. No sigas viviendo una vida de mentira. No sigas viviendo una doble vida, no sigas viviendo una vida de falsedad. Confiesas tu pecado delante de Dios y eso traerá sanidad a tus huesos. Eso traerá la paz de Cristo sobre tu vida. Y en aquel creyente que vive una vida doble, el pecado seca la adoración, la oración seca el gozo, seca todo. Pero tengo buenas noticias. Aún hay sangre al pie de la cruz. Aún hay perdón en Jesucristo para todos aquellos que quieran acudir a Él. Y este es un tiempo de reflexión, un tiempo donde podemos nosotros hacer volver, que Dios haga volver lo torcido del camino al camino recto. Donde Dios puede enderezar nuestros pasos, donde podamos corregir nuestro estilo de vida y clamar a Dios por piedad, clamar a Dios por misericordia, volvernos de nuestros malos caminos. Nosotros conocemos la historia de Nínive cuando Dios determinó destruirla y envió a su profeta Jonás para predicarle por arrepentimiento. Y aunque Jonás inicialmente quiso huir de la asignación que Dios le había dado, al final Dios lo envía a Nínive y predica a Nínive, y el rey, convencido de que él y su pueblo habían caído en maldad, convocó ayuno y oración a toda la ciudad. Y la Biblia dice que aún hasta los animales ayunaron. Y Dios se detuvo de enviar juicio sobre la tierra. Amado hermano, hermana, amigo que me escuchas, cuando nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos, la piedad y la misericordia de Dios viene sobre nuestra vida. Se detuvo lo que Dios había determinado en contra de Nínive. Una vez más, vuelvo a repetirlo, lo que hoy vivimos solamente es principio de dolores. Y se detendrá hasta que Dios diga que se detendrá. Pero es un tiempo de llamado y atención de Dios para el hombre, para la corona de su creación, de volvernos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestra condición y cambiar el rumbo de nuestra vida, porque eso hará que Dios sane nuestra tierra y tenga misericordia sobre todos los países de la tierra. Cuando nosotros
leemos de la compasión y de la misericordia de Dios, dice la Biblia que Dios es tardo para la ira. O sea que es un Dios de ira. Aunque es tardo para la ira, tiene ira. Pero después dice, pero es grande, amplio en misericordia. Esto nos enseña que Dios, antes de practicar o de enviar ira, Dios practica misericordia. Podemos ver el correr de los tiempos. Hace cuánto tiempo tú vienes escuchando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace cuánto tiempo se te ha hablado de la palabra de Dios y has endurecido tu corazón. Hace cuánto tiempo Dios ha querido, hermanos, atraer a la humanidad hacia Él y la humanidad no ha querido. Hace cuánto tiempo te has dado cuenta de tu condición espiritual y no has querido cambiar. Dios ha tenido misericordia porque Él es amplio en misericordia. Pero llega un momento donde vendrá la ira de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Y es bueno que un día nosotros hagamos la oración que hizo Nehemías cuando sus hermanos llegaron y le dijeron los muros de Israel están quemados y destruidos por causa de los enemigos. Y Nehemías se humilló y dijo, Señor, reconozco que yo y todo nuestro pueblo hemos pecado contra el cielo y contra ti. Nehemías no tiene nada que ver con lo que está pasando en Jerusalén, porque él es el copero del rey en Babilonia. Pero Nehemías reconoce y dice, yo, mi familia y todo mi pueblo hemos pecado contra el cielo y contra ti. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos humillemos y reconozcamos que hemos pecado delante de Dios, para que la ira de Dios se aplaque y para que la piedad y la misericordia de Dios venga sobre nuestra vida, porque eso es lo que estamos viviendo. Nos tocó vivir este tiempo, pero póngase usted a pensar lo que vivirán nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras futuras generaciones, porque vemos una sociedad que en lugar de levantarse va en decadencia. Necesitamos retomar el camino. Necesitamos volver a Dios. Es un tiempo para volver, reconciliarnos con Dios, volver a Dios. Tú que no le conoces, es tiempo que te humilles delante de Dios. Ya te diste cuenta que en este tiempo solo Dios es el único que nos puede sacar de esta situación. Es tiempo de humillarnos y clamar a Dios, pedir por su misericordia. Yo quiero finalizar haciendo una oración por todos aquellos que nos escuchan y que nos ven. Si tú nunca has conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si has estado escapando, si has estado huyendo de tu condición espiritual, hoy te invito en el nombre de Jesús para que tú reconozcas tu pecado y tu maldad delante de Dios y que clames a Dios porque la piedad de Dios y la misericordia de Dios te alcance. Y también quiero orar por ti, tú que un día conociste a Jesús y por cualquiera sea la circunstancia te apartaste de Él, te invito a que vuelvas a Él porque Él aún te espera. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú eres una persona, haz esta oración conmigo, ahí donde tú estás, y clama a Dios. Dilo conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde reconozco mi condición de pecado delante de tu santidad. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Por favor, Jesús, lávame con tu sangre poderosa. Salva mi alma de la condenación eterna. Límpiame de todos mis pecados. Por favor, Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y hasta el día de tu segunda venida. Hoy abro mi corazón y reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Hoy pongo mi vida de mi propia voluntad bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Dios. Te necesito en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, te felicito y te doy la bienvenida a la gran familia de nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida conforme a la palabra.
vive conforme a los principios de Dios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que el día que nosotros creímos. Quiero decirte, nunca es tarde para conocer de Dios y nunca es tarde para regresar a Él. Y hoy nosotros clamamos por la piedad de Dios sobre las naciones de la tierra. Por favor, tú que estás ahí en tu casa, te invito a que hagas una oración conmigo para finalizar y que juntos podamos clamar a Dios por piedad y por misericordia. Si estás ahí con tu familia, tómate de tu mano con tu familia y acompáñame en una oración, clamando a Dios porque la piedad de Dios nos alcance y su misericordia nos cubra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Reconocemos que nadie es como tú, que tú eres el único Dios vivo, que tú eres el único Dios real, que nadie, absolutamente nadie se compara contigo, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y serás el mismo por los siglos de los siglos. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo que nosotros, nuestra familia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los gobiernos de la tierra, las naciones de la tierra, las ciudades de la tierra, los países de la tierra, cada ser humano, Señor, en este planeta, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdona nuestras maldades. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Señor, perdona todas nuestras maldades, nuestras rebeliones. Perdona la dureza de nuestro corazón. Señor, una vez más, extiende tu misericordia sobre las naciones de la tierra. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Como tuviste piedad de Nínive, como tuviste piedad de David, como has tenido piedad de todos aquellos que se humillan delante de ti, hoy rogamos porque tu piedad nos alcance, porque tu misericordia nos alcance, Señor. Te doy gracias porque hasta este momento tú nos has guardado como iglesia en el hueco de tu mano de poder. Pero oramos por aquellos que no te conocen, Señor. Sensibiliza los corazones endurecidos. Quita la venda que ha, Señor, cegado a la humanidad. Haz caer las escamas de los ojos de aquellos que han sido engañados, Señor amado, por la idolatría, los que han sido engañados por causa de la avaricia, de la codicia, de pecados ocultos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, y aún en medio de estos momentos difíciles que hoy nosotros vivimos, te pedimos con todo nuestro corazón que hagas resplandecer tu obra en medio de los tiempos. Y que cuando sea tu tiempo, Señor, y salgamos de esta situación difícil, tu Espíritu Santo pueda llevar, Señor amado, a la gente, a los lugares de reunión, a alabar, a adorar, a glorificar tu nombre y a reconocer que solamente tú eres el único, Señor, el Dios que tiene poder, el Dios que lo sabe todo, el que lo puede todo, el que tiene el control de todas las cosas. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, una vez más, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, mantengámonos en oración. Hermanos de Ministerios Casa de Vida, mantengámonos en oración. Todos puestos de acuerdo, clamando porque la misericordia y la piedad de Dios se derrame sobre la tierra. Todos unidos, todos clamando a una voz, porque sabemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y porque así como Dios nos ha guardado hasta este momento, Dios pueda ponerle final cuando sea su voluntad a este tiempo y que estemos listos para retornar a alabar y a glorificar tu nombre. Por favor, comparte este mensaje con tus amigos, tus familiares que no conocen de Dios. Compártelo con tus contactos y con tus amigos. Y si tienes alguna petición de oración, por favor,
En la pantalla allí está saliendo un número de teléfono o puedes enviarnos un mensaje vía Messenger. Llámanos, nosotros estaremos listos para servirte y para ayudarte. Te bendigo en el nombre de Jesús y oro porque la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre sobre tu vida. Que la paz de Cristo esté contigo. Saludos a todos y nos conectamos el jueves a las 7:30. Dios les bendiga a todos.